Para mí la situación arranca así. La CONAIE definitivamente arranca debilitada. Ya. La CONAIE arranca debilitada. ¿Y por qué arranca debilitada la CONAIE? La CONAIE viene de un proceso de fractura interna. ¿Y por qué me refiero, por qué hablo de una fractura interna? Porque Leonidas Issa fracturó la CONAIE y la entrega debilitada. Jaime Vargas era el anterior, sí. ¿Y por qué la entrega debilitada? Recordemos que la CONAIE, después de octubre del 2019, vino en un... se fortaleció, salió fuerte. El gobierno de Lenín Moreno al que yo pertenecí, estaba débil. Logró sobrepasar este tema, pero quedó debilitado, pero terminó su gobierno, completó todo. Y logró inclusive imponer las medidas que quería imponer. Pero salió debilitado. La CONAIE salió fortalecida, tanto así que lanzaron a la presidencia de la República a Yacu Pérez. Claro. Y Yacu Pérez sacó... Y que casi queda en segunda vuelta. 18-20% creo que sacó. Y peleó con Guillermo Lasso la segunda vuelta. Ajá, sí. ¿Cuándo usted había visto a la CONAIE así de cerca de entrar a la segunda vuelta? Quedó tercer lugar. Sí. No. Algunos dicen que le robaron la elección a Yacu Pérez. O sea, algunos hablan de un negocio ahí, bueno. No sé, no pero se algunos sabe, dicen que Yacu Pérez tuvo la posibilidad de pasar a segunda vuelta y que ahí le hicieron el quiquirimiao y se quedó fuera. Algunos dicen eso. Pero nadie va a olvidar cuando Guillermo Lasso y Yacu Pérez se entraron frente a frente en una mesa a discutir quién pasaba en la segunda vuelta. Eso salió hasta en televisión, en internet, en redes sociales, salió todo en el Tribunal Electoral, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Ya. No me acuerdo si fue 18 o 20%, pero era como 19 punto algo. casi 20%. Ya, Pero era votación fuerte, histórica de Pachacuti y la CONAIE. Por supuesto. Obviamente no todo voto era indígena, pero era fuerte. Claro. Luego de eso vino la siguiente elección. Leonidas Issa ya era presidente de la CONAIE, se lanza y se van de desplome y vuelven a su tradicional 4 o 5%. Desbaratado. Y luego de eso salían con el correísmo y causan una tremenda fractura interna, que ese movimiento indígena se partió, Pachacuti se fue por un lado, eso era un despelote y quedaron súper fraccionados. Claro, ahí fue el liderazgo de Yacu, los llevó por un lado, luego Issa por otro lado. Claro, pero cuando Issa fue presidente, hace poco nomás que era presidente, los fracturó. Sí. Los dejó súper debilitados. Ya. En esas condiciones viene Marlon Vargas y Leonidas Issa tan débil estaba que se lanza la reelección del movimiento indígena y pierde las elecciones de la CONAIE y gana Marlon Vargas. Ya. En esas condiciones, un movimiento fracturado, debilitado, con poco apoyo popular, se lanzan a un paro nacional. O sea, entran débiles. Mala jugada. Sí, yo creo que está mal timing. Punto 2. Se encuentran con un gobierno que, a diferencia del gobierno de Lenín Moreno, que yo recuerdo cuando fue octubre del 2019, rondaba menos del 10% de aceptación. Era un gobierno débil. Ya. Inclusive empezó casi en 8 o 10% de aceptación estaba cuando empezó el paro. Cuando terminó el paro, aunque ustedes no lo crean, el gobierno de Lenín Moreno ya iba más del 20% de aceptación. Ok. Ya. Pero bueno, que igual es bajísimo, ¿no? Pero bueno, era un gobierno débil. Luego el gobierno de Guillermo Lasso era más débil que el de Lenín Moreno. Claro, estaba bastante débil. Y menos liderazgo todavía. Ya, Lenín Moreno tenía hasta más liderazgo que Guillermo Lasso. Ya, el gobierno de Guillermo Lasso era débil. ¿A qué quiero llegar en el punto 2? Que en esta ocasión, una CONAIE que está saliendo de una fractura y de una posición débil, se enfrenta con un gobierno de Daniel Noboa que rondea el 40% de aceptación, que es más fuerte, que tiene un bloque sólido en la Asamblea, que ha logrado varias victorias políticas. Y aparte que se maneja de manera muy estratégica. Muy estratégico, con mucha fuerza. Es un gobierno, digamos, fuerte, comparado con los otros dos, que han enfrentado paros nacionales. Ya. Eso lo podemos ver. El paro está debilitado, ojo, quiero ser muy claro en esto. Los paros normalmente empiezan de menos a más. Empiezan de menos y se van fortaleciendo. Pero en estos días hemos visto que el paro está focalizado en el norte del país. Ahí está focalizado. Sobre todo en Imbabura. Ahí es la violencia. ¿Ya? Pero, punto 1, una CONAIE debilitada. Punto 2, un gobierno, digamos, fuerte. ¿Ya? Punto 3. ¿Qué creo yo? Porque este mal timing no es coincidencia. ¿Cuál ha sido el fuerte del movimiento indígena durante la historia? El fuerte del movimiento indígena es la lucha y protesta social en las calles. En otras palabras, hacer paro. ¿Ya? Con propuesta, porque digamos el movimiento indígena, el verdadero
y sus verdaderas bases e ideología, tiene una propuesta. Que podemos no estar de acuerdo es otra cosa, pero tiene una propuesta de cómo se debe manejar el país. Son minoría, pero la quieren imponer en muchos casos o quieren ser escuchados en otros. Pero en este caso, yo creo que Marlon Vargas lo que ha buscado es devolver la fuerza al movimiento indígena que está fracturado y debilitado. Y no encontró mejor camino que irse a un paro nacional para volver a las bases. Como dicen los gringos, back to the basics. Volver al inicio, volver a sus bases, volver a aquellas acciones que los hicieron fuertes y que les dan protagonismo a nivel nacional. Bueno, también viene un tema ya estratégico por parte de Marlon Vargas, porque la diferencia de votación para que Marlon Vargas llegue a ser presidente de la CONAIE frente a Isa fue de 77 votos. Casi nada. Casi nada. Entonces, prácticamente empate técnico. Marlon Vargas tenía que, o sea, la jugada de él fue, bueno, vámonos al paro y voy a demostrar que yo soy el líder de la CONAIE. Primero, con un paro nacional a la interna de la CONAIE, curo las fracturas, logro unir, me fortalezco como líder y sobre todo gana el liderazgo sobre Leonidas Issa. Claro. Recordemos que con la caída del diésel, Leonidas Issa salió y quiso liderar las protestas. Claro. Y luego salió Marlon Vargas y dijo, a ver, un momento, aquí el líder soy yo, ya no es Leonidas Issa. Y está capitalizando su liderazgo. Ahora, el problema es que algunas organizaciones indígenas no apoyaron a Marlon Vargas, no se sumaron. Pero porque están fracturados. Pero porque están fracturados. Entonces, él está tratando con esto. No digo que de fondo no sea... el origen de la protesta... Es la subida del diésel, ¿no? Okay, sí. Pero en el fondo está utilizando ese vehículo de protesta social para legitimarse y sobre todo unir a los movimientos indígenas que están muy fracturados por lo que ya dije de Leonidas Issa. Pero este recurso de las protestas y esto no es bastante desgastado como para seguir usando. No, porque ellos siempre... ellos son fuertes en las calles, no en las urnas. Su fortaleza está en las calles, en la protesta social, no en las elecciones ni en las urnas. Entonces dicen, ok, Leonidas Issa hizo un desvío hacia las urnas y fue un fracaso total. Entonces Marlon Vargas dice, volvamos a lo nuestro, la protesta social en las calles. Mire que Daniel Noboa gana en la sierra. Le gana en Cotopaxi, pues. Exacto. Noboa saca En una de las Azuay. mayores votaciones en Cotopaxi, que es la tierra de Leonidas Issa. En Azuay también, entonces... Entonces, punto 1, CONAIE debilitado. Punto 2, gobierno fuerte. Punto 3, una CONAIE que quiere volver a las calles para unirse y fortalecerse desde sus bases, desde lo que siempre ha hecho, la protesta social. Pero aquí viene el punto 4, y esto sí es lo que a mí me preocupa. Punto 4, el riesgo. Y el grave riesgo que ya lo vimos en octubre del 2019 y en el 22 también con Lazo. ¿Cuál es el riesgo? De que esa protesta que tiene una legítima demanda social, digamos. ¿Cuál es? Que no se suba el diésel para que no suban las cosas. ¿Ya? Que eso se puede manejar. El gobierno ha puesto en la mesa varios temas de compensaciones y todo que creo que pueden funcionar muy bien, pero digamos ellos tienen su posición radical de que no suban el diésel. Ya. ¿Cuál es el peligro que enmarca esta salida a las calles? El riesgo de que el dinero sucio y el crimen organizado utilice ese vehículo de protesta social para debilitar un gobierno que en este momento les está dando con todos los criminales. Porque ¿cuál es el principal afectado más allá de la ciudadanía en general? Digamos el segundo afectado. El segundo afectado, porque el primer afectado, digamos la ciudadanía que le pueden subir los víveres y todo, que creo que se puede controlar. Pero digamos que el primer afectado es la ciudadanía. ¿Pero cuál es el segundo afectado? El crimen organizado, el contrabandista de combustibles. No es coincidencia que la mayor cantidad de protestas, o mejor dicho, el foco de las protestas y las protestas estén focalizadas y estén centradas en el norte del país por donde sale pues el contrabando. Entonces no es coincidencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peligro? Que estos grupos de contrabandistas, que hoy en día sabemos que son contrabandistas, narcotraficantes, minería trata ilegal, de blancas, minería ilegal, porque ahora son industrias del crimen organizado, contaminan la protesta social como ya está pasando. Y Stalin, tienes algunos videos ahí, por favor, tenlos listos, porque una cosa es la comunidad indígena que baja de la montaña a la carretera, bloquea el paso, quema llantas y no deja pasar a la gente. Pero otra cosa es ya cuando entra el dinero sucio. Claro, el financiamiento. Y las bandas narcodelictivas Y los infiltrados. encapuchados a comenzar a atacar a la policía.
¿Qué tiene que ver el cuartel general de la policía de Otavalo con el diésel? Ah, sí. ¿Ustedes creen que los que quemaron el cuartel de Otavalo son los indígenas o son las Cuando comunidades quemaron la indígenas? Contraloría también. En su momento al contrario. Esos no son las comunidades indígenas ni el pueblo protestando por el diésel. Esas son las bandas narcodelictivas financiadas con dinero del narcotráfico y sobre todo en este momento del contrabando de combustible, porque se les cae el negocio. El Y mismo- ellos no pueden permitir. Solo le hago una $2 más o menos es lo que se llevaban por galón de diésel. Ujú. En este momento se van a llevar uno. Están perdiendo la mitad de sus ingresos. ¿Cuánto sacarán por cada tanquero que cruzan por la frontera o por cada barco que sacan cargado de combustible? Entonces, ¿qué le cuesta a un contrabandista que se hace millones al mes poner 100,000, 200,000, Claro, 500,000 financiar estas dólares? protestas. Lo Ujú. recuperan en 15 días, pues. Sacan 10 tanqueros o 10 barcos de contrabando y Se recuperan salen esa con la plata suya y en recuperan. una semana, Ujú, pues. ujú. Entonces, está pasando en este momento. Ya están solo en el norte, porque las protestas están en Imbabura. Hacia abajo no se ha contaminado. Hay focos esporádicos ahí de Pichincha protesta. por ahí también. Pichincha es suave, pero es al Suave, norte. es Pichincha, más o sea, cerca de sí. Imbabura. Allá está la fuerza. Entonces, póngame el video, el segundo que estaba ahí Stalin, en donde se muestra cómo quedó el cuartel de policía. Punto 4. El dinero sucio y el peligro de que el crimen organizado se infiltre en las protestas ya está pasando. Entonces, repito, punto 1, Conaya arranca débil. Punto 2, el gobierno es fuerte. Punto 3, Marlon Vargas con la protesta social trata de volver a sus orígenes, que es la protesta social en las calles y no en las urnas, para volver a fortalecer su liderazgo. Y punto 4, el riesgo de que el crimen organizado y el dinero sucio entre a las protestas, que ya está pasando. Póngame el video de primicias de cómo quedó el cuartel de policía. Con vallas metálicas en las zonas en donde antes había muros. Así amaneció el cuartel de policía de Otavalo, que ayer fue un punto de la ira de los manifestantes. Se registró un incendio a las instalaciones, varios vehículos particulares terminaron completamente incinerados, según imágenes que se reproducían en redes sociales, y ahora lo constatamos. Hay una maquinaria pesada también que ha sido quemada, y el edificio de esta escuela de formación policial, que también ha amanecido con los restos de este incendio que se registró la tarde del lunes. Así amanece este martes 23 de septiembre de 2025, en lo que será el segundo día de este paro nacional. Ahí se tuvieron bastantes enfrentamientos entre los manifestantes y personal de la Policía Nacional. 8:59. ¿Están ¿Qué viendo tiene cómo que ver quedó? el cuartel de la policía? Eso no es protesta social. Exacto. Esto ya es el dinero Eso es del como narcotráfico y del vandalismo. contrabando de combustibles infiltrado en las protestas. Eso está pasando al norte. Porque por el norte es la ruta, pues, de contrabando. Pues también por el sur, pero en el norte es donde está más Bueno, fuerte. cuando quemaron la Contraloría, me acuerdo que Jaime Vargas en su momento dijo que no era parte de la CONAIE, que esos fueron infiltrados. Sí, pues y Guillermo Lazo en el gobierno de él hizo que les den indulto a todos ellos, y los policías que combatieron a esos narcoterroristas de esa época Siguen con su proceso. siguen con proceso, ellos no les dieron indulto. Ese es el mundo al revés. Póngame el video y quiero que vean cómo el dinero sucio y el crimen organizado está en estos momentos dominando las protestas en Imbabura. Esto es el incendio y el ataque al cuartel de la policía. ¿Qué tiene que ver esto con el diésel? ¿Qué No, tiene eso que es ver esto vandalismo, con una eso protesta es. social? Esto es Eso nada tiene que crimen ver. organizado atacando al gobierno. Porque recuerden que Definitivamente no es democracia eso. Obviamente. estamos en guerra. Hay un conflicto Pero armado el- interno. Pero guerra de pueblo contra pueblo, y no es así. No, pero este conflicto armado interno, Ajá. ¿verdad? Como han golpeado tan duro a las Mira, ahí bandas, están los afectados por el tema estos de... son los heridos del ataque narcoterrorista al cuartel de policía de Otavalo. Ahora, este es el comunicado, léame el comunicado de la policía. Ok, 9 de la mañana con 1 minuto. El comunicado oficial de la Policía Nacional dice lo siguiente: la Policía Nacional del Ecuador informa que durante la tarde se produjo un ataque al comando de la Policía de Otavalo, donde se registraron daños materiales significativos. Como consecuencia de estos hechos violentos, 2 servidores policiales resultaron heridos. En el lugar se encontraban aproximadamente 1,000 manifestantes, quienes con acciones terroristas ocasionaron daños a las instalaciones del comando
comando policial, motocicletas, vehículos policiales y particulares, poniendo también en riesgo la integridad física de nuestros compañeros quienes se encuentran en la mencionada dependencia. Rechazamos de manera categórica estos actos terroristas que pretenden sembrar el caos y el terror en la comunidad, con actos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía, el orden público y los bienes estatales y privados. Hacemos un llamado a la calma y al diálogo como la única vía legítima para expresar demandas y resolver conflictos. Las protestas no pueden ni deben convertirse en un enfrentamiento contra la fuerza pública ni en la destrucción de bienes que están al servicio de todos los ecuatorianos. Otros ejemplos, póngame el video número 2. Esto es ya crimen organizado. Estos no son protestantes. Póngame el video de los que están atacando. Mire esto de aquí, este tipo se baja los pantalones y está con machete en mano. Este no es un protestante, este no es un indígena protestante del campo, ¿no? Esto no es un indígena protestante, esto es un pandillero. No, eso es un pandillero. Entonces, estos son los que han salido a las calles en Imbabura. Póngame el siguiente video. Tengo el otro, el que dice número 2. Esto de aquí, estamos viendo una foto en donde ya vemos, estos de aquí también, estos no son campesinos de la sierra. Esto, no me va a decir que estos son sembradores de papa o criadores de vaca. No. Tienen armas artesanales. Yo vi ese video, es impresionante. Les disparan a la policía con armas artesanales. O sea, son explosivos que lanzan cohetes voladores que si te pegan te pueden hacer como daño. de bazooka que ellos arman. Ajá. Esto es crimen organizado. Esto de acá también, un helicóptero sobrevolando en el cuartel de policía y le lanzan cohetes desde con el afán de bajarlo, de tumbarlo. De tumbar un helicóptero. Esto es narcoterrorismo. Miren. Cárcel es lo que merecen. Esto es narcoterrorismo, esto es crimen organizado. Aquí está el dinero sucio del contrabando y las drogas. Esto es lo que está pasando. Hoy una cosa es Mire cómo es la protesta social, otra cosa es lo que está enfrentando el país. Uf, Dios mío. Eso es protestas. Y Eso no es para protesta. confirmarlo, póngame Eso es el vandalismo. siguiente tuit del ministro Reinberg. Oh, y se llevan las piedras ¿Sí ven? para poder Ya luego está vandalizar pasando. peor. Está pasando lo que se temía, que las bandas de narcoterrorismo se metan a combatir en las protestas sociales. Está pasando. Está pasando. ¿Qué pasó, Stalin? ¿Lo perdiste? No, que ya está. Ya, pónmelo. Ponme el tweet del... No, ese no, no, ese no, este. A ver, ese es el que dice 2, que te pasé ahorita. Y después el video del ministro Reinberg. Ponme el tweet aquí porque esto es importante. Y esto se confirma porque el ministro Reinberg acaba de anunciar... Ah, no, ahí está. Bueno, ahí está. Ok. Léame el tuit del ministro Reinberg. Esto es revelador, señores. Esto pasó ayer. Lo subió el ministro Reinberg ayer a las... ¿Qué será? 10 de la noche. Y esta teoría se confirma. El crimen organizado y las bandas de narcotráfico están operando dentro de las protestas sociales. Ok, el ministro Reinberg dice lo siguiente, atención, 20 detenidos por el bloque de seguridad por los disturbios en Otavalo esta tarde. 2 de ellos son William Andrés RL y Jonathan Bernín AA, de nacionalidad extranjera, quienes atentan contra el Estado serán procesados por terrorismo. No permitiremos que unos pocos siembren el caos. Estos dos de aquí que el ministro los ha presentado, lo que se dice en otra información también es que son miembros del Tren de Aragua. Estos 2 detenidos en las protestas en Otavalo son miembros del Tren de Aragua, señores, para que ustedes sepan lo que está sucediendo. El crimen organizado se ha infiltrado en las protestas, han quemado ayer el cuartel de policía. Hay ya de todos los detenidos han logrado identificar a 2 extranjeros, miembros del Tren de Aragua, una de las bandas transnacionales más peligrosas de narcotráfico. Póngame el video del ministro Reinberg. Grupos de personas que están desde las 20 personas hasta las 80 o a veces 100 personas. Hay solamente una concentración que supera un poco el grupo, pero lo que llama la atención es que en muchos de estos cierres, que antes, por supuesto, lo que hace la fuerza pública es llegar a conversar y explicarles que están actuando en contra de la ley por haber cerrado las vías, se les explica, se les escucha y ellos deciden abrir las vías.
Yo creo que hay mucha mala información que han circulado estos pseudos líderes a los grupos. Yo creo que en otros sabemos que los han manipulado, que les han dicho que si no salen a cerrar vías les van a cortar el agua, les van a poner multas de $80 y les van a aplicar la justicia indígena. Ese es un tema que nosotros estamos investigando, nosotros estamos para defender a los 18 millones de ecuatorianos y ese es el trabajo que vamos a seguir realizando. Tampoco tuvo fuerza entonces acá en la ciudad de La Tacunga, donde supuestamente iba a ser el epicentro de toda la administración. Bueno, yo creo que el mensaje es claro, el presidente ha sido sumamente claro, hemos estado conversando con todos los sectores, supieron ustedes las conversaciones con el sector transportista, con todos ellos, pues ustedes ven que están trabajando normalmente, el Ecuador necesita trabajar y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y nosotros estamos para permitir, para hacer que puedan trabajar libremente, que nadie pueda cortar las vías para que todos los ecuatorianos puedan producir y sobre todo esas declaraciones que me llamó la atención donde este dirigente Vargas, si no me equivoco, llama idiota a los ecuatorianos. Ahí tenemos una clara muestra de lo que están haciendo ellos. Ahora, ministro, hasta el mediodía de hoy, ¿cuál es el balance en torno al tema de cierre de las vías a nivel nacional? A ver, tenemos vías que han sido cerradas, tenemos vías que han sido aperturadas. Definitivamente policía y Fuerzas Armadas estamos actuando como bloque en los diferentes lugares y hemos ido aperturando vías. Pero hay ciertas confusiones. Cuando ustedes escuchan que son 10 o 12 vías cerradas, es la misma vía cerrada en 12 lugares distintos. Entonces, hoy la fuerza pública está sobre esa vía, en la E35 que estamos trabajando ahorita, estamos yendo en cada sector. No se puede por esa vía y recibimos violencia, pues nuestras fuerzas hacen el uso de la E35. ¿Cuántos cierres son en la E35? Tenemos, hasta lo que puedo recordar, son 6 cortes o 7 cortes que tenemos distintos, que ya ahorita la fuerza pública está trabajando ahí. Como digo, nosotros no estamos para reprimir, nosotros estamos para explicar lo que sucede y el por qué estamos haciendo el trabajo. Sí, tengo cerca de 15 personas detenidas, si no me falla la memoria, porque han ellos atentado contra los servidores policiales y militares. Ministro, la página oficial de la CONAIE denuncia que han habido enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos manifestantes. Han subido fotos incluso de personas andando y con enfrentamientos, al parecer. Yo salí con una aclaración en mi cuenta X, donde dije la realidad que sucedió. La Policía Nacional fue a hacer la notificación a uno de los líderes allá. En Imbabura. Exactamente, fue a hacer la notificación y también aperturar una vía que estaba cerrada, que la ley no lo permite. Cuando la fuerza policial llegó, ¿qué recibieron ellos? Lanzas, les lanzaron botellas, comenzaron a atacarlos, inclusive disparos. Producto de esto, un servidor militar, ustedes supieron, tiene una bala en una de sus piernas. Obviamente la policía supo actuar, las fuerzas públicas, los militares actuaron correctamente, pudimos aperturar y también tuvimos detenidos de ese enfrentamiento. Entonces, tengamos claro, ellos quieren desinformar, ellos quieren buscar la violencia. ¿Y por qué quieren buscar? Y hablo de los pseudos líderes, no de los que están engañando a los grupos. Lo quieren hacer primero porque tienen un partido que está detrás, que es que está promoviendo que se genere el caos y es que lo ha hecho toda la vida y que no lo va a lograr. Nosotros lo que estamos haciendo es informar. Hoy tenemos desplegado como gobierno nacional a más de miles de personas que están recorriendo los diferentes lugares explicando y aclarando todas las dudas que existan sobre lo que se está dando ahora. 9:10, miren lo que les decía. Las protestas están focalizadas básicamente en Imbabura, un poquito al norte de Pichincha, o sea, el norte del país. Ahí está la parte violenta, digamos. El resto son esporádicos, no hay mayor movimiento. Por ahí aquí salieron 20 personas en la Narcisa Jesús y se retiraron pacíficamente. En Babahoyo también ya salieron, pero volvieron a guardarse. Bien la aclaración que dice el ministro, que no son 12 vías cerradas, es una misma vía en 12 tramos diferentes. Sí, ayer también estaba escuchando que la mayor parte de estos pequeños conatos en otras provincias son vías de segundo orden. Okay. En general el país está funcionando, las vías están abiertas, salvo en Otavalo, por ahí, por Imbabura, que está un poquito, ahí es la violencia, en donde, miren ustedes, 2 detenidos, posibles miembros del Tren de Aragua, la CONAIE pide que los liberen, porque entre los 20 detenidos hay 2 que son extranjeros que tienen vínculos con el Tren de Aragua, y la CONAIE pide que los liberen, que sus derechos humanos, aquí dice, los derechos humanos, y se solicitan la liberación inmediata. Oiga, hable por 18, no por 20, pues no es que hay 2 que tienen vínculos con el narcoterrorismo. Pero si los otros también formaron parte
de los disturbios y los destrozos y estuvieron entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos liberar. Miren, ¿no? miren un comentario hacia el vuelo, al vuelo. Ujú. Se les están infiltrando. Miren que ya hay disparos. Los manifestantes ahí tienen a los narcoterroristas metidos. Han disparado y le han pegado un tiro en la pierna a un militar. O sea, tienen a gente mala ahí. Lo mejor que pueden hacer es que ustedes se conocen entre ustedes, porque son comunidades. Si ven a alguien que no es parte, Claro, pues. agárrenlo ustedes mismos y entréguenlo a la policía. No es que están metidos, ya está confirmado. Ya está confirmado. Las bandas narcoterroristas se han metido en Imbabura y están quemando cuarteles de policía, disparándole a los militares. ¿Qué creen? ¿Que ellos se van a quedar tranquilos cuando están que cogen presos a sus líderes? Tenemos las declaraciones del ministro John Reinberg, en donde dice que los 2 detenidos tienen vínculos con el Tren de Aragua. 2 venezolanos capturados. Escuchémoslo de las palabras del ministro Reinberg. 20 personas, de las cuales 2 son de nacionalidad venezolanos, aparentemente son del Tren de Aragua. Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema que es muy curioso y tenemos que llegar a investigar de qué se trata. ¿Quiénes van a ser pagarán bajo la ley como terrorismo? ¿Qué tienen previsto para los próximos días aquí en Cotopaxi? ¿Existirán más manifestaciones? Pero usted ha visto que aquí no ha habido manifestaciones, ¿no? Hasta ahora las partes periféricas han sido manifestaciones de muy pocas personas. Nosotros estamos trabajando continuamente, vamos a seguir con ese ritmo. Estamos viendo lo que sucede en otras provincias, principalmente ahora en Imbabura, y vamos a seguir controlando. Vamos a mandar los refuerzos necesarios para allá para poder controlar la situación. 2 miembros del Tren de Aragua detenidos, 2 venezolanos infiltrados en las manifestaciones. Confirmado. El crimen organizado está activando violentamente en Imbabura. En Imbabura está centralizado todo, el resto del país está tranquilo, está funcionando bien.